Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando versículo a versículo, creyendo firmemente que el Espíritu Santo, en la misericordia de Dios, pues nos habla para seguir escudriñando, apropiarnos su palabra, de la misma manera seguir transformando nuestro entendimiento, seguir confirmando la voluntad de Dios que es santa, agradable y perfecta. Y hoy pues como recordamos que vamos versículo a versículo, vamos a estudiar desde el versículo 5 en adelante del capítulo 10 de la carta a los Romanos. Y bueno, pues les recuerdo que tengan a la mano su Biblia, un cuaderno donde hacer anotaciones, porque seguro a todo estudiante le surgen interrogantes, dudas, que estas mismas van a ser explicadas a la luz de la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo a través de las redes sociales, que a bien pues algunos hermanos nos hacen favor de escribir y con mucho gusto las contestamos. Y bueno, pues ya vamos a comenzar el estudio de la palabra. Este texto comprende desde el verso 5 hasta el verso 13. Voy a dar lectura desde el verso 5 hasta el verso 13, pero solamente por cuestiones de escudriñar la palabra de Dios y que nos quede más claro la idea de lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Vamos a concentrarnos en el versículo 5, 6 y 7, ¿verdad? Para que veamos de dónde sacó, o por supuesto el Espíritu Santo inspiró la palabra, pero de dónde él toma como base lo que él escribe a esta preciosa carta desde Corinto a los romanos, y de dónde lo saca, qué base usa para hablarle al pueblo de Dios, el cual está orando, intercediendo. Y qué impresionante es, ¿no? ¿Cierto? Desde el capítulo 9, él deseando ser anatema, queriendo perder la salvación para que otros la obtengan, pero el Espíritu Santo nos recuerda que eso es imposible. Y así que él tiene ese anhelo de que el Espíritu Santo quite la venda de los ojos a aquellos lectores a quienes escribe el apóstol Pablo, de que vean al Mesías prometido, ese Mesías que se habla de él tanto en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, por citar algunos, así como lo hace también citando Isaías, Oseas en capítulos anteriores. Pues mis amados, vamos a dar lectura a estos versículos y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, para ser salvo por medio de la ley, una persona tendría que llevar una vida perfecta, sin tacha, sin pecado, sin pecar ni una sola vez. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley si sabía que nadie podía cumplirla? Es una muy buena pregunta. Según el apóstol Pablo, una razón fue para mostrarles a las personas lo culpables que son. Eso nosotros podemos comprobar, nada más lo menciono, en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Y la ley era solo una sombra de Cristo. La ley es un mentor, es como una nana, un ayo, es decir, que el sistema de sacrificios instruía a los israelitas para que cuando viniera el verdadero sacrificio comprendieran su objetivo, y ese sistema de leyes ceremoniales permaneciera en vigor hasta la venida de Cristo. Pues la ley
nos muestra la necesidad de un Salvador. Esto es impresionante, porque erróneamente algunas personas judías creían que al cumplir la ley, al obedecer la ley, tenían la gloria ganada. El obedecer la ley no les daba, por supuesto, la salvación. Y Pablo adopta el desafío que Moisés les dio a los israelitas en su discurso de despedida en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, que más adelante vamos a leer y vamos a estudiar con precisión para ver lo que el Espíritu Santo nos dice en relación a Romanos y Deuteronomio. Y esto lo aplica, por supuesto, el apóstol Pablo al Señor Jesucristo, quien ha proveído nuestra salvación mediante la encarnación y Dios en forma humana. Esto es hermosísimo, se describe en Juan capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 5, así como también se describe su muerte, su resurrección. La salvación de Dios está al alcance de todos y es precisamente como se titula este estudio. La salvación al alcance de todos. Jesús vendrá a nosotros donde quiera que estemos. Solamente tenemos que creer en Él, depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en salvación y aceptar el regalo de salvación. Hace falta que el ser humano que empieza a conocer o a escuchar de la palabra de Dios en un momento de arrogancia, de orgullo, haga caso a ello y en esa humildad, en ese reconocimiento que necesita un Salvador, que no es suficiente con hacer ritos ceremoniales, que no es suficiente con obedecer los mandamientos, que no dan salvación. Eso es impresionante y además es hermoso porque es la disposición al reconocer que hay una bancarrota en el creyente que necesita a un sustituto para que este sustituto reciba la ira de Dios y que este sustituto pague la deuda eterna. ¿Cómo? A través de su vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces lo que nos paga a nosotros o lo que nos da la justificación es la muerte del Señor Jesucristo. Y lo que nos da la vida eterna es la resurrección del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, esto es precioso. Y lo que nos limpia es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces el creyente, el lector, el que está escuchando el mensaje, en ese momento debe de ser sensible a la voz del Espíritu Santo y no prestar atención a lo que la religión ofrece. La religión ofrece sacrificios, mandas, rituales, obediencias a cosas inalcanzables y aún así le sigue debiendo al Señor. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 10 en el versículo 5 y veamos lo que la justicia demanda de la ley. La Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Y Moisés escribe diciendo, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien. La referencia, lo que hace el apóstol Pablo, es que lo toma del escrito de Moisés en Levítico capítulo 18, versículo 5. Y él hace referencia en Gálatas capítulo 3, versículo 12. Así como el doctor Lucas hace esta referencia en Lucas capítulo 10, versículo 28. Con mucho gusto lo repito para que usted me ayude posteriormente a buscar lo que se dice en Deuteronomio como en Levítico. Bien, dice la palabra de Dios. La referencia que está tomada en Levítico, le repito, Levítico capítulo 18, versículo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 12, así como Lucas capítulo 10, versículo 28. Bien, la primera consideración que surge del propio texto es que la demanda de la obediencia, amados santos hermanos en la fe, son a las ordenanzas y los estatutos, es decir, al contenido de la ley, que debería de ser cumplido, ¿verdad?, en su totalidad. Y esto es impresionante, amados hermanos, porque nadie cumple la ley de manera total. Así que esto es algo como un foco de alerta o un semáforo que nos está diciendo, oye, pues nadie está cumpliendo la ley. Bien, entonces, mis amados hermanos, debe considerarse la promesa de Dios por medio de Moisés como una posible vía de justificación por las obras de la ley. Esa es una pregunta y algo muy interesante. Pero antes,
acompáñeme por favor, si es tan amable, de las citas que mencionamos, Lucas capítulo 10, versículo 28, Gálatas capítulo 3, versículo 12, vamos a Levítico capítulo 18, versículo 5. Muy bien. Y en Levítico capítulo 18, versículo 5, voy a dar lectura, porque son de las citas que hacen referencia a lo que Moisés escribió y que el apóstol Pablo lo toma en relación a Romanos capítulo 10, versículo 5. Levítico dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Usted puede subrayar la parte final del versículo, que es la que vamos a estudiar. Las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. A ver, cualquiera pudiera decir, aquí me está diciendo, ¿verdad?, que si yo cumplo la ley voy a ser salvo. A ver, permítame tantito, vamos nosotros a escudriñar lo que dice la frase, haciendo el hombre, vivirá por ellas. A los israelitas les fue prometida una bendición espiritual bajo la condición de su obediencia a la ley de Dios, a los israelitas. Hay bendición en relación a la obediencia de la ley de Dios, pero esta promesa fue verificada de una forma singular entre las concretas de la historia. Fíjese usted, esta promesa, esta bendición era la prosperidad nacional de la que gozaron cuando la religión pura y sin mancha prevaleció entre ellas. Hablamos de bendiciones completamente parciales, terrenales. La obediencia a la ley de Dios asegura siempre las bendiciones, póngale cuidado, bendiciones temporales. Entonces, lo que dice Pablo, que toma de Levítico 18, verso 5, que quien cumpla, quien haga, ¿verdad?, quien haga estas cosas vivirá por ellas, se refiere a una vida física, a una obediencia a la ley, y está asegurando una bendición temporal en su vida, tal como se indica en este versículo. Pero en otras palabras, estas palabras tienen como referencia una más alta a la vida espiritual, como lo indica el Señor en Lucas capítulo 10, versículo 28, y aquí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 5. Entonces, mis amados hermanos, para el principio de cuentas, lo que el apóstol está diciendo en el versículo 5 de Romanos capítulo 10, si ustedes obedecen la ley, pueden librar su vida, parafraseo, física, pero van a obtener bendiciones temporales en esta tierra, pero no les va a dar salvación eterna. Qué interesante, ¿cierto? Entonces, la obediencia no salva del pecado, amados hermanos en la fe. La obediencia no le va a salvar del infierno, pero sí que es la característica de los que son hijos de Dios, que son obedientes. Porque si recordamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice claramente el apóstol Pablo, que escribe a Éfeso, que no es por obras para que nadie se gloríe. Así como lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 6 al 10. Esto es impresionante y es hermoso. La primera consideración que surge del propio texto es que la demanda de obediencia a las ordenanzas y estatutos, es decir, al contenido de la ley, debe de ser cumplido en su totalidad. Fíjese usted. Ahora, pregunta, ¿debe de considerarse la promesa de Dios por medio de Moisés como una posible vía de justificación por las obras de la ley? En otras palabras, la obediencia a la ley, la obediencia a los estatutos de la ley, ¿me va a justificar a mí? ¿O es considerable como, de otras palabras, permítame el término, si me porto bien, si obedezco lo que dice la ley, ¿me voy al cielo? De ninguna manera. Entonces, de ningún modo, por supuesto, ¿verdad? La ley no fue introducida como medio de salvación, sino como un instrumento de condenación al denunciar el pecado común y propio a todos los hombres, poniendo de manifiesto la dimensión del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20. En otras palabras, las interrogantes que hemos tenido,
Bueno, si me porto bien, si obedezco la ley, ¿me voy al cielo? No, pero puedo obtener bendiciones terrenales. Como por ejemplo, si yo no robo, si yo no mato, si no delinco, bueno, tengo una bendición. Viene la bendición y no estorba mi pecado a la bendición del cielo. Tengo un trabajo, etcétera, etcétera. Tengo una familia bien, ordenada, es como ejemplo. Pero si yo cumplo, digo más bien, si yo trato de cumplir los mandamientos, ¿me voy al cielo? De ninguna manera. Entonces Pablo está diciendo, en efecto, un camino a la salud, un camino a la vida eterna es, póngale cuidado, la ley que nos muestra que somos incapaces de cumplirlas porque dice, oye, si tan solo con la mirada ya adulteré, oye, si tan solo con desear, pues ya pequé. Pablo está diciendo en otras palabras, la ley me fue dada, se nos es dada para ver lo pecaminoso que somos, lo pecadores que somos. Yo no me hubiera dado cuenta si la ley no me hubiera dicho que la codicia es pecado. Entonces, permítame, el vaso regulador, la ley reguladora, la moral reguladora de Dios está en la palabra de Dios, que me dice a mí, eres un pecador. Y entonces al venir a la ley me estoy dando cuenta, esto es pecado, esto también es pecado. Dios mío, yo no puedo cumplir la ley. No puedo cumplir las demandas que están establecidas aquí, porque tan solo con ver, con hacer, con esto, veo que en mí hay una ley llamada pecado en mi carne. Entonces, por consiguiente, ¿qué debo de hacer, Dios mío? Ya estoy viendo que la ley se me ha sido dada para confrontarme. Los mandamientos de Dios establecidos en su palabra me son dados como un espejo para ver, soy pecador. Necesito a alguien, una persona que se ponga en mi lugar y esa persona reciba el castigo que yo merezco. ¿Por qué? Porque yo solo no puedo hacerlo. No es por mis obras, no son por mis méritos propios, no es tampoco por mi justicia, no es por portarme bien. Veo entonces que estoy en bancarrota. La ley me enseña que el camino, el ayo, es la ley hacia Jesucristo. Fíjese usted, todo lo que procura seriamente andar por él, reconoce pronto, con dolor y humillación, esa imposibilidad y busca llegar a la meta, la vida y por la senda de la gracia, amados hermanos en la fe. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 6, en donde Pablo entonces está diciendo en el 5, ¿sabes qué? Lo que Dios nos ha dado, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, vas a tener bendiciones terrenales, vas a tener bendición, sí es cierto, pero no te va a dar vida eterna. Y el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Amados hermanos en la fe. Vamos a ver la primera frase que dicta o que está diciendo el apóstol Pablo, pero la justicia que es por fe, ¿a qué se refiere? Pablo está hablando de la justicia basada en la fe como si fuera una persona. Pablo pretende mostrar así que la justicia de la fe no requiere una odisea imposible por todo en el universo y encontrar a Cristo. Es decir, Pablo te está diciendo la justificación de la fe. Pablo te está diciendo, permíteme el término y dicho de otra manera sin pervertir la palabra de Dios. Vas a ser salvo, vas a ser justo, vas a ser completamente salvo del infierno, vas a tener vida eterna por fe. No es necesario que andes yendo a la luna o que andes yendo por otros lados cuando la misma palabra de Dios te lo está diciendo. Dicho de otra manera. Entonces, Pablo está diciendo, entonces, eso que tú consideras imposible, no es imposible, puesto que está puesto en la palabra de Dios. La justicia, la justificación, no es por méritos propios, no es por algo imposible, puesto que Cristo ya lo hizo en la cruz. Y dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 6. Dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Bueno. La frase que nosotros encontramos y la primera frase que encontramos acá, la segunda en este versículo, dice así, no digas en tu corazón. ¿Se acuerda que yo le mencioné que íbamos a buscar Deuteronomio capítulo 10,
el capítulo 30 y vamos a dar lectura hasta el versículo, del verso 11 hasta el versículo 14. Ahora, permítame por favor, si es tan amable, tome usted su Biblia, busque Deuteronomio capítulo 30, en el verso 11 hasta el verso 14. Y de la misma manera ponga una separación entre Romanos capítulo 10 en el versículo 6. Y específicamente en el versículo 6 y versículo 7 lo vamos a comparar con Deuteronomio, porque Pablo está tomando del libro de Deuteronomio lo que se habla de la ley, lo que apunta a la ley, ¿verdad? La ley apunta a una persona. Y si recordamos lo que estamos estudiando en Romanos capítulo 10, versículo 5, que Pablo le habla de la justicia de la fe como hablando de una persona. Esa justicia de la fe que habla Pablo como una persona es la persona del Señor Jesucristo, que se hace presente en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, no es necesario una odisea como para ver por dónde, cuando es presentado delante del lector esa justificación, esa ley que se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Vayamos pues, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 hasta el versículo 15. Muy bien. La Biblia dice, entonces no se lo olvide, vamos a comparar Deuteronomio, leo primero Deuteronomio, posteriormente vamos a, sin perder lo que dice Romanos. Muy bien. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mis amados, no soltemos Deuteronomio. Después de recordar los fracasos del pasado y los prospectos del futuro, Moisés amonesta fervientemente al pueblo a tomar la decisión correcta. Lo que enfrentaban era disfrutar, fíjese usted, la salvación y bendición al amar a Dios con todo el corazón para que vieran con disponibilidad la obediencia de su palabra. La decisión era simple, pero muy profunda. Fue expresada en términos simples para que pudieran entender lo que Dios esperaba de ellos. Permítame. Leo Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere del pueblo en la pluma de Moisés en Deuteronomio y en la pluma de Pablo en la carta a los Romanos. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué es lo que esperaba Dios? Fue expresada en términos simples para que pudieran entender que Dios estaba esperando que obedecieran. Obediencia. Dios estaba esperando obediencia a la palabra de Dios, no a los ritos ceremoniales, no tampoco para salvación, no a alguna otra cosa o alguna ordenanza que creyeran que era para salvación. No, obedece a mi palabra. Lo hemos estudiado categóricamente desde el capítulo 9 y ahorita en el capítulo 10 y veremos también en el capítulo 11. Pero leamos el versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Y aunque Dios había hablado desde el cielo, Él había hablado a través de Moisés las palabras en que toda persona podía entender. En otras palabras, amado hermano, vemos el caso que se nos explica con Moisés, que se nos explica con Nehemías, el sacerdote Esdras, que en un púlpito, entiéndase un lugar alto, en donde el sacerdote Esdras explicaba la palabra de Dios de modo que lo entendieran.
así como Moisés explicaba lo que Dios quería que entendieran para que lo obedecieran. Fíjese usted qué interesante. Verso 13, lo vuelvo a leer. Ni está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Esto es interesante porque no tuvieron que buscar en algún punto más, ni en el mar, ni más allá, sino que Dios se los hacía presente en boca ¿de quién? De Moisés. Y Dios le hace presente esa libertad en Cristo Jesús, ese plan de salvación en la pluma, en la boca del apóstol Pablo. Como se lo hace saber a usted, amado oyente o persona televidente que está escuchando el mensaje de salvación, que llega hasta sus oídos, que llega hasta su hogar diciéndole, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo la esperanza de salvación, es Jesucristo el único nombre el que se nos es dado para ser salvos. No es necesario que usted ande buscando debajo de las piedras, no me malentienda, sino que llega de manera hermosa hasta su mismo hogar, hasta su corazón, el mensaje de salvación. Verso 14. Porque muy cerca de ti está en la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. La verdad estaba ahí, a través de Moisés. Ahora en el corazón y la mente de cada uno de ellos, en la exposición de la palabra y toda verdad necesaria para escoger, amar y obedecer a Dios. De esta manera evitar la desobediencia y la maldición habían oído y conocido. Dice el versículo 15 y me permito leerlo. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí está el mensaje de salvación, amado oyente. Está la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo diciéndole a usted, no hay otro camino, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él es la fuente de vida eterna. El mismo Señor Jesucristo es quien se puso en pie y que se describe en Juan capítulo 7, versículo 37 diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo mismo dijo en algún lugar muy alto diciendo, ay Corazín, Corazín, cuánto tiempo te estuve buscando, quise abrazarte como una gallina abraza a sus polluelos, pero tú no quisiste. Mira que hoy te pongo entre la vida, entre el bien y entre el mal, tú elige. Qué interesante, ¿cierto? Escuchar el mensaje de salvación. Y hay dos respuestas al mensaje de salvación. Aceptar a Jesucristo como el único medio de salvación. Aceptar el sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz. Aceptar que Jesucristo es el único nombre en que podemos ser salvos y somos salvos, o rechazarle. Usted elige. Vamos a observar Deuteronomio capítulo 30, del verso 11 al verso 14, y vamos a observar Romanos capítulo 10, en el versículo 6. Yo le voy a suplicar que usted tenga a la mano esos dos pasajes y cómo de una manera impresionante, hermosa, preciosa, el Espíritu Santo está mostrando que Pablo no está quitando la ley, sino que está diciendo a través de su escrito que la ley apunta a Jesús. Los mandamientos, las ordenanzas humanas, amado oyente, no salvan. Entonces, muchos pueden decir otra vez la pregunta, ¿para qué entonces Dios dio la ley? Le vuelvo a decir por tercera vez, respetuosamente, porque nos muestran lo incapaz que somos al cumplirla. Nos enseñan que no podemos solos, estamos en bancarrota espiritual. Nos enseñan que necesitamos a Jesucristo. Deuteronomio capítulo 30. Téngalo ahí con un separador, por favor. Porque Pablo estaba preparado por el contexto más amplio y cercano para ver a Cristo implícito en Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14. Cada vez que Moisés se refiere a que el mandamiento es fácil, cercano, Pablo lo sustituye de una manera preciosa en la carta a los Romanos. Póngale cuidado. Voy a leer Romanos capítulo 10, versículo 6. Al leer Romanos capítulo 10, versículo 6, nos vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 30,
versículo 11. Y vamos a compararlo, porque vemos cómo se ve implícito al Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 10, versículo 6. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Póngale cuidado. Esto es para traer abajo a Cristo. Muy bien. Gracias a Dios. Regresamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11. Y dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Versículo 12. Por favor, si es tan amable, allí como lo tiene, gracias a Dios. Romanos capítulo 6, capítulo 10, verso 6. La justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Si nosotros estamos comparando, amados hermanos en la fe, la ley, ¿qué pone el apóstol Pablo al Señor Jesucristo? Dice el versículo 6, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Híjole, esto es impresionante. Esto es maravilloso, esto es hermoso, porque dice el versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Y quién lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Y en el versículo 6 del capítulo 10 de la carta a los Romanos, está hablando del Señor Jesucristo, amados hermanos en la fe. Esto es maravilloso, esto es con ver con los ojos espirituales de corazón. Es mi oración que el Espíritu Santo alumbre el entendimiento de los lectores, de los estudiantes de la palabra de Dios, de los elegidos, que vean que no son las obras, no es el seguimiento de ordenanzas humanas, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu Santo diciendo, hablando en la pluma del apóstol Pablo, diciéndole a los judíos, aquí está Jesús. ¡Qué maravilloso! Romanos capítulo 10, versículo 6. Entonces Pablo está diciendo para acercar el mandamiento y hacerlo fácil, ¿verdad? De alguna otra manera, dicho sin pervertir la palabra de Dios. Romanos 10, 6. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Para qué? Esto es para acercar el mandamiento y hacerlo fácil y estable. ¿Quién sube al cielo? Para hacer el mandamiento fácil. ¿Y quién viene del cielo? ¿Y quién baja a la tierra? Si no es el Señor Jesucristo, amados hermanos. Y Pablo está diciendo en Romanos 16, esto es para traer abajo a Cristo. Esto es maravilloso. Pone a Cristo donde está el mandamiento. Regresando y viendo otra vez Romanos capítulo 10, versículo 6. ¿Quién subirá al cielo? Subir al cielo era imposible para el hombre por su propio esfuerzo. Jamás en la vida, ni la Virgen del Rosario, ni tampoco las almas benditas del purgatorio, ni mucho menos San Pascual Bailón, menos tampoco la Virgen del Carmen, ni cuando salga San Judas Tadeo, ¿verdad? Que salga con los rosarios en la mano y que diga, por él abogué. De ninguna manera. Ni la Nácar Colunga, ni la Torres Amat, ni la Diosa Hablaó, ni la Watchtower, ni la Reina Valera 60, ni la NBI, ninguna menciona que alguna persona humana, física, pecadora, como usted y yo, le va a dar la salvación. La religión se empeña claramente que es santo. En el momento que una persona muere, se investiga su vida y ya pues lo canonizan, mientras que la Biblia dice que en el momento que yo recibo a Jesús como mi Salvador personal, el Espíritu Santo me hace hijo de Dios, me hace santo, es decir, apartado. Tengo la vida eterna.
Pablo aplica el texto a Cristo para enseñar que es imposible que ningún hombre hubiera podido hacer descender al Salvador o dudar de algo que ha sido históricamente revelado. Y la frase para traer abajo a Cristo, entendemos, vemos claramente que no hay algún mérito humano en el descenso de Cristo. Se produjo y ninguna ni alguna gracia de Dios otorgada, ¿verdad? Algún trabajo de algo, si no, entonces ya no sería gracia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso. El descenso del Salvador obedece ¿a qué? La gracia misericordiosa, el amor infinito de Dios, la misericordia inagotable, inalcanzable, que no se agota, que no descansa de Dios, de extender su mano al pecador, al borracho, al adúltero, al afeminado. Dice Pablo en la carta a los Corintios que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Y Pablo le habla a una iglesia inmadura diciéndole, esto eran algunos, ya fueron lavados con la sangre de Jesús. Y alguna otra persona podrá decir, es que Pancho López, hubieras visto cómo era de pecador y ahora dice que es santo. Hubieras dicho aquella mujer que era prostituta, aquel que era homosexual y ahora mira se pavonea. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo ya nos ha lavado. La muerte del Señor Jesucristo nos ha justificado. La resurrección del Señor Jesucristo nos ha dado vida eterna y a eso se lo denomina amor. Amor sublime. Amor poderoso, amor grande, amor poderoso y amor que da vida eterna. Vaya conmigo, si es tan amable, la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El amor sublime, el amor poderoso. Permítame, por favor, antes de continuar leyendo la escritura, ese amor grande, poderoso, ese Dios poderoso, grande, fuerte, celoso, poderoso, que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Ese Dios invisible que ha creado las cosas visibles, invisibles, ángeles, serafines, querubines, que mantiene el sol, la luna, las estrellas en su lugar. Ese Dios santo y poderoso se humilla haciéndose hombre y viene a salvar lo que se había perdido. Se entrega de manera voluntaria, ofrece su vida, la vuelve a tomar, paga nuestros pecados, que de tal manera nos ha amado que se da de manera total por un borracho, por una prostituta, por un homosexual, por un ladrón, por un asesino, en el que al escuchar esa voz es sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. De modo, amigo, que si usted está escuchando este mensaje y pudiera pensar o creer, es que es imposible que Dios perdone mis pecados, es que es imposible que perdone esto que hice aquello. Hay perdón en la sangre de Cristo, hay perdón en la muerte de Jesús, hay resurrección, hay vida eterna en la sangre de Jesús. No son las religiones, no son los estilos de vida lo que le da salvación. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Gócese, anímese, venga Jesús. Ningún mérito humano hubiera podido influir en esa decisión que se produjo antes de cualquier acción humana. Nada le va a dar la salvación en las obras humanas, ni las peregrinaciones, ni la extrema unción, ni tampoco la orden sacerdotal, ni tampoco la unción de los... Nada, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Vayamos, si es tan amable, a Romanos capítulo 10, versículo 7. La Biblia dice:
No se lo olvide, vamos a comparar también Romanos capítulo 10 con el versículo 7 con Deuteronomio. Esto es maravilloso. Dice el versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Siguiendo con este análisis entre Deuteronomio y Romanos 10, verso 7, Pablo continúa. Tampoco dice de la justicia por fe. Tampoco dice de la justicia por fe. Pero veamos lo que dice. ¿Quién descenderá al abismo? Ahora, por favor. Deuteronomio, capítulo 30, otra vez, versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Bien, amados hermanos en la fe, Pablo está diciendo, el texto que leemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 12, al leer Romanos capítulo 10, versículo 7, ¿o quién descenderá del abismo? Ahí está la respuesta. En el verso 7, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Amados hermanos en la fe, ¿qué puede hacer un hombre con sus obras humanas? ¿Qué puede hacer un hombre al obedecer los ritos y ceremonias externas? ¿Bajar a Cristo? ¿Que sus ofrendas mortales y su obediencia a la ley hagan que Cristo descienda o baje? La respuesta es no. Porque está presente en el mensaje de salvación. No es usted quien busca a Dios, es Dios quien lo busca. Es Dios quien en el mensaje, en los labios de Moisés, en los labios de Pablo, en los labios del predicador, le trae a través y única y exclusivamente por la palabra de Dios el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. No es para que sus obras suban o que lo hagan bajar, es por fe. De nuevo, pone a Cristo donde está el mandamiento. Pablo de nuevo pone a Cristo donde está el mandamiento. Veamos con atención la frase, ¿quién descenderá al abismo? Es otro caso sugerido de imposibilidad de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 30 versículo 4 y muy probablemente en Amós capítulo 9 versículo 2. Y posiblemente estas eran expresiones proverbiales que ilustraban la imposibilidad de la salvación a través de las obras. Por favor, si es tan amable, leamos Proverbios capítulo 30, versículo 4. Si tiene usted su cuaderno, si tiene usted su bolígrafo, yo le voy a suplicar que vaya usted subrayando, si se le permite, las frases ¿quién? Que aparecen en Proverbios capítulo 30 versículo 4. Todas ellas preguntas, así como la palabra ¿quién? Como la palabra ¿cuál? Proverbios capítulo 30 versículo 4. La Biblia dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas de un paño? En un paño. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, ¿sí sabes? 1, 2, 3, 4 veces. ¿Quién? Y una, ¿cuál? En relación al nombre de su hijo. Juntando estas palabras, ¿quién y cuál? Estas preguntas solo pueden tener respuesta por revelación de parte de Dios. El hombre puede saber qué acerca de la sabiduría creadora mediante la observación del mundo físico, de sus operaciones internas, pero no puede conocer quién. El hombre puede viajar a la luna, pero si tú lees Hebreos te darás cuenta que hay límites. El hombre creerá poder conquistar Marte, Saturno, pero hay límites establecidos.
El hombre podrá creer que avanza en ciencia, en sabiduría, en esto y en aquello. Conquista algún lugar, conquista este otro, encuentra petróleo, pero no tiene la sabiduría de Dios, ni sabe cuál es el nombre de Dios. Qué interesante. El hombre puede saber acerca de la sabiduría creadora mediante la observación del mundo físico, de sus operaciones internas, pero no puede saber quién es. ¿Quién es Dios? ¿Y quién solo puede ser conocido cuando Dios se revela a sí mismo, como lo ha hecho en las Escrituras? Y esto es algo completamente que puede fundir los fusibles de alguna persona. Puede conocer mucha Biblia, puede conocer de religión, puede conocer de ciencia, puede conocer en el intelecto, pero no puede conocer quién es el Hijo de Dios. Y los fariseos, los saduceos, algunos maestros de la Biblia, inclusive actuales, pueden saber los 1183 capítulos de la Biblia, pueden saber quién es, pueden saber muchas cosas, pero no conocen al Hijo. Y este testimonio y la conclusión es de que Job, lo mismo, en Job capítulo 42 del verso 1 al 6. Salomón lo escribió en Eclesiastés en el capítulo 12 versículo 1 al 4. Isaías lo escribe en el capítulo 40 versículo 12 al 17. Y Pablo lo está escribiendo y lo escribió en Romanos capítulo 8 desde el verso 18 hasta el verso 39. El nombre del Hijo, ¿quién es? Jesucristo. El creador, el que está implícitamente en Deuteronomio, el que está implícitamente en Génesis capítulo 3 versículo 15, el que es la gloria de Dios, el que apareció a Moisés, el que ha aparecido también en el pueblo caminante, en el peregrinaje del pueblo israelí, el que está hablando a través de su palabra, es el mismo que le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy. Este término que nosotros encontramos en Proverbios, verdad, capítulo 30, versículo 4, y que encontramos particularmente en Romanos capítulo 10, verso 7, ¿quién descenderá al abismo? ¿A qué se refiere al abismo? Este término de Romanos 17 es usado por Pablo en este versículo, da lugar a especulaciones sobre el posible descenso del Señor a los infiernos para proclamar el evangelio de los espíritus encarcelados. Leas Efesios capítulo 4, se lo encargo como tarea. Jesucristo baja a los infiernos, predica no el evangelio de salvación, sino predica el triunfo a los espíritus encarcelados. Sube, esto es maravilloso, sube al tercer cielo, da dones a los hombres, los oficios que se describen en Efesios 4, y presenta el trofeo de las almas ganadas. ¿Quién? Jesucristo. Aquí el abismo implica profundidad. Se usa en un sentido de sepulcro, lugar donde fue puesto Jesús luego de su muerte en la cruz. Y como si algún esfuerzo humano pudiera resucitar a Cristo, la frase para hacer subir a Cristo de entre los muertos, ¿quién puede hacer que Cristo resucite, que Cristo muera? Solamente en la soberanía de Dios. Y es la clara evidencia que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos. Cualquier intento humano sería un rechazo de la obra de Dios mismo, que hizo en gracia para justificación de todo aquel que crea. Cualquier cosa, cualquier religión, cualquier intento que yo quisiera decir es que necesito hacer esto para hacer salvación, es rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Amigo, es que yo no rechazo el sacrificio de Cristo, No, yo lo creo, pero necesito hacer las misas gregorianas para que mi alma no pene. Entonces, amado hermano en la fe, no está confiando ni creyendo en la justicia hecha en la cruz de Cristo. Y no me refiero al madero, sino a Cristo. En Romanos capítulo 4, versículo 25, si es tan amable, evidencia clarísima, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pablo está escribiendo en Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Qué dice la Biblia? Para justificación. Esta frase, el cual fue entregado, esto es impresionante, una paráfrasis de Isaías 53, verso 12, que usa Pablo. Quizás estas palabras fueron adoptadas para elaborar una cita que formó de una confesión o himno o antiguo en la fe cristiana. Esta palabra que se refiere al Señor Jesucristo fue entregado, se refiere a Jesús crucificado. ¿Para qué? Para nuestra justificación.
La resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo y estaría en libertad y capacidad de ser justo al mismo tiempo que justifica a los impíos. El triunfo sobre la muerte obedece a la obra de Dios y en modo alguno a cualquier acción humana. Por favor, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. El cordero inmolado, el siervo sufriente, el que hasta ahorita está orando, intercediendo. ¿Por quiénes? Por los salvos. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién? Jesús. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Qué maravilloso. Dicho de otra manera, el camino de la salvación es simple. Es simple y claro. No está oculto entre los misterios del cielo. Lo podemos entender porque se nos presenta de forma práctica, en lenguaje humano, al alcance de nuestra comprensión. Se anuncia en lenguaje humano y dentro de los límites de las emociones también humanas. Podemos verbalizarlo con la boca, disfrutarlo con el corazón. No es una curiosidad de un país lejano, sino un tesoro de la casa. Llega a nuestra puerta como el agua de la peña de Oreb. Y cuando Dios condescendiente habla a una persona que lo busca temerosa, no se expresa como un doctor incomprensible, sino como el padre que habla con su hijo, que se afana por hacerle comprender de inmediato la mente paterna. Dios adopta sus grandes pensamientos, los va adaptando sus grandes pensamientos a nuestras estrechas capacidades. Se compadece del ignorante, se convierte en un maestro de niños. Y aunque el conocimiento que el Señor nuestro Dios importante, sublime, Él nos instruye con moderación, porque nos enseña precepto tras precepto, línea a línea, un poco aquí, otro allá. No se encuentra con nosotros a mitad del camino, sino que se inclina hasta llegar a quienes están en los estados más desfavorecidos. Por eso, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, el Espíritu Santo dice, hay perdón en la muerte de Jesucristo, hay vida eterna en la resurrección de Jesucristo. No es en las religiones, no es en los ritos ceremoniales, no es en las tradiciones religiosas, no es en la herencia religiosa. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Y esta es la alerta, porque el mundo se está colapsando, el mundo está cayendo en inmoralidad. El mundo está cayendo en prostitución, en homosexualismo, en robo, en cohecho. Las almas se están perdiendo y el Espíritu Santo habla diciéndole a usted, quiero darte vida y vida en abundancia. ¿Quieres venir a Jesús? Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, en el poder que hay en tu verdad. Hoy, Señor, tú nos has enseñado, nos has mostrado el maravilloso milagro de salvación única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Es nuestra oración que tú toques corazones. Es nuestra oración que hables al espíritu separado del hombre impío, del hombre ciego, incapaz, y que hoy le muestres la luz del Evangelio, la luz del nombre del Señor Jesucristo, a fin de que sea salvo. Y hoy en este día, ahí donde está usted, junto conmigo, sea sensible a la voz de Dios. Y si está en ti, bien puede orar conmigo de esta manera. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que no son suficientes, que no es tu voluntad la religión, las obras humanas, sino únicamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Reconozco, creo que Jesús
se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió. Tu Santo Espíritu lo resucitó de los muertos, dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que soy lavado, limpiado, justificado, nacido de nuevo en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que creemos el Espíritu Santo ha hablado a su corazón, le ha dado vida nueva, lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Ha nacido de nuevo. ¿Podrá usted decir entonces ya me puedo portar como quiera? No. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que ya somos nuevas criaturas creados para buenas obras, obras de justicia. No significa que nuestras obras nos van a dar la salvación, sino que ya somos nuevos. Andemos en vida nueva, en un camino nuevo, andando en el camino de Jesús. Le recomiendo que estudie, que siga leyendo la palabra de Dios. Si puede, si es necesario, por supuesto, el Evangelio de Juan, que le enseña el mensaje de salvación, le enseña el amor de Dios. Y por supuesto, le seguimos esperando a través de este canal en los estudios de la Carta a los Romanos. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el equipo y el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboran en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.